pasa a ser un problema macroeconómico ya cuando tenés un sector tan importante de la población endeudada, 6 millones. El gobierno tiene que tomar nota. Podemos hacer una introducción de lo que está pasando a nivel internacional, sí, sobre todo las cosas que repercuten en la economía argentina. Bien, claro. A nivel mundial, Ivana, Estados Unidos ha subido las tasas de interés, ha subido el crudo, petróleo, lo cual también impactó estas subas de las tasas a largo plazo de los bonos estadounidenses en un poco en el riesgo país argentino. Claro. El riesgo país argentino es básicamente es el riesgo país de los bonos más seguros del mundo, que son los bonos estadounidenses, más la prima de riesgo argentina. Claro. Si la tasa de interés internacional sube, como base, impacta en el riesgo país de nuestro país. Claro. En este caso, el riesgo país estuvo oscilando los 400 puntos básicos y ahora está en el orden de los 500 puntos básicos. Factores internacionales, factores locales han hecho que este riesgo país empiece a tener una volatilidad importante y se va a acentuar de cara a las elecciones del 2027, claro. porque el mercado, a medida que se avanza en el tiempo electoral, donde ya se está entrando en una dinámica de campaña, empiezan a jugar los factores políticos en meter ruido y volatilidad a algunas variables económicas. Claro. Los inversores se fijan mucho en lo que es el riesgo país, sobre todo los inversores internacionales. Claro. Recordemos que el riesgo país, como su palabra lo dice, riesgo país, lo que mide, entre otras cosas, es la capacidad de repago que tiene el Estado argentino de su deuda contraída. El actual gobierno, al programa financiero del 2027, ya lo tiene calzado. Cuando vos ves la curva de bono en tasa corta, la tasa de interés y esos bonos es una tasa relativamente mucho más baja que lo que vemos después del 2027, que sería un año electoral, y que justamente estos inversores que hablamos le ponen un precio. ¿Por qué? Porque no saben si va a haber una continuidad de la actual gestión o puede haber, como hubo en muchas ocasiones en la Argentina, cambios de 180 grados drásticos, volantazos, que hacen que no se mantengan las reglas de juego, que no se mantengan las instituciones, que hasta que puede llegar a haber, en algunos casos, que no es lo que uno cree en particular, pero en un año falta mucho en Argentina, estas sucesivas crisis de devaluación, de crisis de deuda que Argentina ha tenido a lo largo de su historia. Claro, la falta de estabilidad. Ese es el temor, ¿no?, de los inversores y... Los inversores valoran mucho la estabilidad al no poder acceder al mercado de cambio y comprar dólares por ahorro. ¿Qué hacíamos los argentinos al tener una inflación mensual cada vez más creciente? Los argentinos optaban o bien por un consumo innecesario muchas veces, o bien ahorraban, quienes tenían poder adquisitivo, en metros cuadrados, ahorraban en bienes durables. Como cambió el modelo, cambió la estructura económica, ahora se pueden comprar dólares. ¿Qué hacen los argentinos para ahorrar y para atesorar? Se van y compran dólares. Entonces es un poco paradójico, porque este gobierno viene normalizando los grandes números de la economía, viene normalizando lo que es la macroeconomía. Sí. Y a su vez, esta normalización de la macroeconomía le genera desafíos para donde se empiezan a ver los problemas que vienen trayendo la economía argentina durante mucho tiempo, que son los problemas microeconómicos.
No es que los problemas microeconómicos surgieron de la noche a la mañana. Esos problemas micro siempre estuvieron en los últimos tiempos. Uh-huh. Hay que decir algo, Ivana, que este gobierno no solamente heredó una macro detonada, sino que heredó una micro detonada. Claro. En realidad heredó una economía en general con mucho ruido, con mucho cepo, con muchas regulaciones, con brechas cambiarias, una economía totalmente cerrada. Sí. El empleo registrado en Argentina viene cayendo en los últimos 2 años. Se crea empleo informal, crece el empleo informal, pero cae el empleo privado. Esto se puede ver desde diferentes ángulos. Por un lado, hay un cambio estructural en Argentina de la forma de hacer negocios y a nivel mundial. Para ir contextualizando, el gobierno sigue comprando dólares, ajá, sigue acumulando reservas, venía acumulando a razón de 10.000 millones diarios de reservas. Esta semana empezó a acumular a razón de 30.000 millones de reservas. Y en particular esto porque el gobierno se está preparando para el año que viene, porque en una economía donde los argentinos se refugian en el dólar, cuando vienen periodos electorales, lo que el gobierno necesita es tener poder de fuego, uh-huh, es decir, poder tener dólares para cuando los argentinos vayan y corran al dólar por la incertidumbre propia de la dinámica electoral, uh-huh, no le pase históricamente lo que ha pasado a las últimas 3 presidencias, uh-huh, a la última de Cristina Fernández, sí, a la de Mauricio Macri, sí, y a la de Alberto Fernández. Todas las corridas cambiarias por motivos económicos y también por motivos electorales sí. Luego de una corrida cambiaria, recordemos que hay una devaluación, uh-huh, luego de una devaluación crece la pobreza, uh-huh, luego crece el desempleo y afecta electoralmente mucho al presidente de turno. Claro. Lo que el gobierno está queriendo hacer al tener poder de fuego y acumular reservas es que no le pase lo mismo, ¿no? Mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio, como lo está haciendo en la actualidad, que, uh-huh, está alrededor de 1.500. Sí. Estable, podríamos decir. Estable, se maneja en unas bandas, pero lo tiene controlado. Después hay algunas luces amarillas. El dato de inflación de julio dio un 2,1%, sí. O sea que dio un poco más que lo que fue junio, pero la inflación mayorista, que también es importante, marca un poco el termómetro de cómo va en el mediano plazo la tendencia inflacionaria, dio un 0,4%. ¿Con respecto a junio, cómo lo ves? Con respecto a junio bajó la inflación mayorista, claro, y el equipo económico lo tomó como un logro. Claro. El equipo económico está convencido que manteniendo esta ortodoxia monetaria va a cumplir con el sendero de la inflación descendente, uh-huh, que prometió el presidente en campaña desde siempre. Y por otro lado, las luces rojas de la economía real, que es la pérdida de empleo. Sí, eso es. Se perdieron... Un tema sensible. Se perdieron muchos empleos. Sí. Entonces vos tenés toda esta dinámica de incertidumbre en muchas pymes, en muchos emprendedores que no encuentran en el consumo, en la demanda interna, uh-huh, para canalizar su producto, sus ventas. Claro. El panorama electoral empieza a meter mucho ruido en la economía, y hay una sensación, por lo menos es lo que uno ve, de una Argentina muy polarizada internamente. Externamente, los inversores y el gobierno apuesta a la inversión, apuesta a
al sector privado para dinamizar la economía, y muchos no ven con buen agrado que se vuelva a lo que a lo anterior, a lo que se dejó en el 2023, claro, es como... y eso le genera impacto directo en lo que son el riesgo de los bonos soberanos que habíamos hablado al principio. Eso genera incertidumbre, porque quien va a hundir dinero en un proyecto no lo hace a un plazo de 8 meses, un año, sino que para hundir dinero en un proyecto de inversión se estiman que las reglas de juego no te cambien cada 4 años. El inconveniente de la mora, también un tema que se está tratando en el día a día, ¿es realmente un problema para el funcionamiento de la economía? Es un tema candente el de la mora, y se habla... hay 6 millones de argentinos endeudados. Endeudados, sí. Tanto en el sistema formal, bancario, como en el sistema informal, que son todo lo que son tarjetas fintech, todo lo que es el sistema no bancario. Realmente pasa a ser un problema macroeconómico ya cuando tenés un sector tan importante de la población endeudada, 6 millones, y el gobierno tiene que tomar nota, tiene que sentarse con los bancos. Ya está haciendo algo de eso para refinanciar a tasas mucho más bajas. Claro. Son increíbles las tasas que han cobrado, que incluso el costo financiero total que está cobran lo que son los bancos y la fintech, mucho más. Y el promedio de mora en la Argentina es un 12 a 14% en el sistema formal y un 29% en el sistema fintech. Hay cuestiones como que la gente en algunos casos utilizó el ingreso disponible, o sea, el financiamiento que apareció en Argentina, que no estaba, no había financiamiento, como sustituto de su caída de salario real y del ingreso disponible para llegar a fin de mes. Claro. Y hay otros que, por una cuestión de especulación, como los argentinos estamos acostumbrados a vivir con inflación, la primera cuota se pagaba fácil y la última cuota prácticamente te la licuaba. Claro. Entonces, en unos incentivos donde en el 2025 no se sabía, y en 2024 las proyecciones de inflación de las consultoras privadas eran mucho más grandes, no le pegó ninguna, y eran más altas, los argentinos tomaron crédito pensando que las últimas cuotas también se les iba a licuar esa inflación. Resulta que los logros macroeconómicos en términos inflacionarios hace que hoy la primera cuota cuesta, pero la última cuesta cuesta mucho más todavía. ¿Por qué? Porque hoy a la cuota no te la licúa la inflación, sino que la tenés que pagar con tu salario, con tu ingreso real, con tu productividad.